México a 23 de marzo de 2020. A la sociedad en general. 1. Vivimos en un momento histórico que requiere de la mayor responsabilidad y de medidas eficaces para afrontarlo. En un mismo momento tenemos a. La crisis de salud global provocada por una pandemia de magnitud desconocida en la historia reciente de la humanidad. Esta crisis es más peligrosa en México ante el reciente desmantelamiento del sector salud que, ya de por sí, tenía a toda la población con problemas médicos padeciendo de una atención deficiente, insuficiente y el desabasto de medicamentos. B. Los precios más bajos del petróleo en décadas a partir de la combinación de una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia y la sobreoferta del energético y una baja considerable en la demanda como causa también de la pandemia global. También en ese escenario se agrava localmente por un gobierno que ha querido volver a petrolizar nuestra economía y que apuesta una parte fundamental de nuestros recursos a un mal rescate de Pemex y a la creación de una refinería que, si antes era inviable, hoy lo es aún más. C. Una crisis económica global que deriva también de la pandemia y que da un escenario de crecimiento negativo para México, según expertos, de menos 4.5%. Lo anterior, de nuevo, se agrava con la incompetencia local que nos llevó el año pasado, pese a buenas condiciones, a decrecer menos 0.1%. 2. Todo lo anterior nos pone probablemente ante la contingencia sanitaria más importante de nuestra historia y, según el INEGI, probablemente también ante la depresión económica más importante de los últimos 100 años. Es decir, el escenario que vamos a enfrentar será más grave que las crisis transeccionales que vivimos entre los cambios de gobierno de Echeverría, López Portillo, de la Madrid a Salinas a Zedillo, incluida la crisis de 1995. 3. Esto nos lleva a la necesidad de enfrentar juntos lo que viene. Lo ideal ante este escenario sería un llamado a la unidad nacional en torno a las autoridades democráticamente electas, quienes deberían ejercer un liderazgo colectivo y responsable, más allá de ideologías, de filias y fobias, que nos representara, al menos en esta etapa, a todos los mexicanos. 4. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Tenemos un gobierno partido entre autoridades sanitarias que intentan hacer un trabajo científico y profesional y una autoridad política principalmente representada por el propio presidente de la República que minimiza la situación y que con sus acciones y discursos todos los días pone un ejemplo en sentido contrario y en la vía de los hechos termina por desautorizar a las propias autoridades sanitarias, pues al mismo tiempo que, por ejemplo, el gobierno oficialmente llama a la sana distancia, el presidente promueve que no dejemos de salir de casa y que sigamos nuestra vida con normalidad. 5. No es solo el ejemplo, sino la ausencia de decisiones políticas en medidas que podrían significar la diferencia entre el número de muertos que provocará la pandemia y sus efectos económicos posteriores. Por ejemplo, México es uno de los países con menor número de pruebas por cada 100,000 habitantes, cuando realizar pruebas es la principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El mismo sesgo para llevarlas a cabo, ya que solo se realizan a quien han tenido contacto con personas que hubieran viajado al extranjero, al menos hasta el día de hoy, hace que pudieran ser muchos más los casos realmente existentes en México que los oficialmente detectados. 6. En materia económica, el gobierno sostiene planes que, según todos los expertos, lesionarían de por sí la economía nacional y que hoy son altamente irresponsables, pues pueden profundizar la crisis a niveles nunca antes vistos. En cambio, el presidente solo sigue mintiendo al decir, por ejemplo, que él decidió bajar el precio de las gasolinas cuando este es establecido por el mercado a partir de la reforma energética. Lo que sí podría realizar son medidas de apoyo a la economía, como la supresión de pago de energía eléctrica, incentivos fiscales, apoyos a pequeñas y medianas empresas o la reducción del IEPS, lo que sí haría bajar aún más el costo del combustible. 7. En todo el escenario anterior sería irresponsable llamar a la unidad nacional en torno a un capitán de barco que nos lleva, de manera sostenida y voluntaria, al precipicio. 8.
Pero además consideramos que el proceso de comunicación reciente que va desde sus actitudes hacia la marcha por la paz, las movilizaciones contra los feminicidios y ahora con la crisis del coronavirus, hay suficientes elementos a la luz pública para dudar de la capacidad mental e intelectual del presidente para conducir actualmente el destino de la nación. 9. Por lo anterior, y ante un escenario extraordinario que requiere de valor y medidas extraordinarias, convocamos desde Observatorio Ciudadano a agruparnos a todos los mexicanos que consideremos que el presidente no es apto y no está capacitado para gobernar, para que, de manera seria y profunda, busquemos acciones jurídicas, políticas y sociales que nos permitan removerlo del mando de la patria. 10. Si bien la sociedad civil puede tomar acciones rebasando al gobierno para enfrentar esta crisis, hay otras que solo pueden tomarse desde la autoridad y que, de no hacerse, pueden significarse en la pérdida de vidas humanas y de calidad de vida, así como un retroceso en el desarrollo nacional de décadas a partir de la conjugación de la crisis económica y sanitaria. 11. También es cierto que López Obrador llegó al poder por la fuerza de los votos y con una incuestionable legitimidad democrática, pero eso no concede a ningún gobernante un cheque en blanco para dinamitar el desarrollo y la vida del país que lo eligió para gobernar. Antes que cualquier otra consideración está el bien superior de la nación, y por decisiones mucho menos cuestionables que las de nuestro actual presidente han sido destituidos muchos otros a lo largo y ancho de Latinoamérica y del mundo. 12. Por ello, convocamos a quienes coincidan en esta importante necesidad para que nos agrupemos. Necesitamos construir equipos de trabajo jurídico para estudiar en el ámbito nacional e internacional cuáles serían las herramientas legales para buscar su destitución. Necesitamos también un ejército en materia de comunicación para ganar la narrativa. Construiremos un ejército para Facebook y uno para Twitter que estén permanentemente generando información real y veraz y al mismo tiempo combatiendo cualquier mentira o campaña de desinformación. Para ello requerimos un equipo de investigación y uno dedicado de manera especial al análisis de las mañaneras como herramienta fundamental de comunicación gubernamental. Buscamos diseñadores y editores de video que nos ayuden a presentar de la manera más atractiva nuestros contenidos. Crearemos coordinación de células territoriales y coordinaciones con otras organizaciones y grupos de oposición que nos permitan implementar políticas conjuntas. Invitamos a integrar un equipo de redacción de noticias veraces para combatir la desinformación, así como a participar con nosotros a columnistas y videocolumnistas que quieran, mediante su opinión, incidir en la realidad que estamos enfrentando. De la misma manera, tenemos que construir varios equipos de trabajo que consideremos necesarios para lograr este objetivo y buscar que se creen espacios afines al mismo a lo largo y ancho del país, así como entre connacionales que hoy viven en el extranjero. Necesitamos también de compañeros y compañeras que puedan ayudarnos a fondear económicamente estas actividades y las que de ellas deriven. 13. Como acción inmediata, convocamos a todos los individuos y organizaciones de oposición preocupados por el estado actual de nuestro país a una convención nacional en defensa de México que habrá de realizarse en agosto del presente año en sede por confirmar. 14. En este espacio buscaremos que se debatan los desafíos que enfrenta el país en todos los ámbitos para construir de manera colectiva una propuesta alternativa que permita reorientar el rumbo del país en materia económica, de seguridad y de salud, como grandes ejes prioritarios, pero también en cada uno de los temas de la agenda nacional. México merece mucho más que lo que hoy tenemos. Llamamos a que juntos construyamos el México que merecemos. Esperar sería una medida irresponsable, pues lo que hoy se está decidiendo de manera errónea puede marcar el destino de la nación por lustros y truncar las esperanzas de una generación entera. Entendemos perfectamente las consecuencias políticas e incluso jurídicas que pudiera implicar el llamamiento que hoy hacemos, pero en tiempos extremos se requieren medidas extremas. La ley será nuestro amparo y la razón será nuestra fuerza, que podamos ver a los ojos a nuestros hijos y decirles que luchamos por darles un país mejor. Sufragio efectivo, no reelección. Luis Antonio García Chávez, director general de Observatorio Ciudadano. Muchas gracias.